Siguiendo con las sesiones de fisiopatología general, hoy hablaremos acerca de la respuesta inflamatoria. Los logros del aprendizaje de la sesión de hoy serán describir los fenómenos que ocurren durante el proceso inflamatorio, identificar el rol de las células y proteínas del sistema inmune durante el proceso inflamatorio, describir los eventos asociados al desarrollo de la memoria inmunológica y definir los conceptos de inmunidad pasiva y activa e inflamación aguda y crónica. Para comenzar, debemos recordar que la inflamación es una respuesta fisiológica protectora, diseñada para detectar y eliminar agentes causantes de daño, entre estos diferentes tipos de microorganismos y toxinas, y favorecer de esta manera la reparación de un tejido dañado. Dentro de las características presentes en una inflamación se encuentran la hinchazón o edema, el calor local, enrojecimiento y dolor en el área afectada. Recuerden que todo el proceso de inflamación es mediado por el sistema inmune. En ese sentido, la inmunidad innata juega un rol importante en las etapas iniciales de la respuesta inflamatoria. Una vez que el microbio logra sobrepasar las barreras epiteliales, los primeros eventos ocurren por las células del sistema inmune innato, esto es, las células fagocíticas, dendríticas y los linfocitos NK. Sumado a esto, los elementos proteicos asociados a la defensa innata, tales como las proteínas del complemento. Al cabo de unas horas de iniciada la respuesta inflamatoria, se activa la inmunidad adaptativa. Esto implica la activación y maduración de los linfocitos B y T, los que son fundamentales para la producción de anticuerpos y el desarrollo de la memoria inmunológica. Durante el proceso inflamatorio, algunos eventos importantes deben ser considerados para la efectiva ejecución de la respuesta inmune. Estas etapas secuenciales asociadas a distintos eventos, tanto celulares como fisiológicos, comienzan con el reconocimiento del agente patógeno. Una vez que el agente es reconocido, se procede a la activación de células asociadas a la respuesta inflamatoria. Esto fomenta dos eventos: la liberación de mediadores moleculares y una respuesta física al daño. Una vez que se produce la activación de las células, se comienza a eliminar el patógeno. Esta etapa es clave tanto para la eliminación del patógeno como para el desarrollo de la memoria inmunológica. Finalmente, la resolución de la respuesta inflamatoria es clave para terminar la respuesta, eliminando las células que ya no son necesarias. Si la resolución de la respuesta inflamatoria falla, puede ocurrir una inflamación crónica, que se asocia a un daño persistente que termina disminuyendo la funcionalidad del tejido. Una vez que un microorganismo ingresa a nuestro sistema, es inmediatamente reconocido por el sistema inmune innato. Para ello, existen receptores que permiten el reconocimiento de las sustancias extrañas mediante estructuras patrones presentes en los microorganismos. Estas estructuras patrón pueden denominarse antígenos. Su estructura es muy variada y tienen como característica que son elementos que no están presentes normalmente en el organismo humano. Muchas de esas estructuras no solamente incluyen estructuras de la membrana, sino que también pueden incluir estructuras como el material genético. De esta manera, los receptores del sistema innato pueden reconocer un número limitado de estos patrones, mientras que el sistema adaptativo, al desarrollar anticuerpos de manera especializada, pueden buscar estructuras mucho más específicas. Hay que recordar que muchos de estos anticuerpos están solubles tanto en la sangre o se encuentran presentes en algunas secreciones. De manera adicional, algunas de esas inmunoglobulinas se encuentran presentes en las membranas de algunas células del sistema inmune innato. Una vez reconocido el patógeno mediante los distintos receptores, se procede a la activación de células asociadas a la respuesta inflamatoria. Para ello, la presencia del patógeno estimula a macrófagos y neutrófilos residentes en las cercanías del tejido dañado. Para ello, es importante que la célula pueda determinar las estructuras presentes en el microbio mediante los distintos receptores. Una vez ocurrido este reconocimiento, se produce la liberación de mediadores químicos. Estos mediadores fomentan los cambios a nivel vascular y estimulan la quimiotaxis o el reclutamiento de más células.
Hay que recordar que algunas de estas sustancias fueron mencionadas en la clase anterior y corresponden a citoquinas, derivados de ácido araquidónico, entre otras sustancias. De esta manera, al producirse la activación, se generan cambios a nivel del endotelio, lo que favorece la llegada de nuevas células y se estimula la destrucción de los microorganismos. Hay que considerar además que el aumento en la producción de estos reguladores favorece un mecanismo de amplificación, es decir, la respuesta inflamatoria llama a más células inflamatorias. En ese sentido, la liberación de mediadores moleculares permite, además de activar, permite coordinar el resto de la respuesta inmune. Para ello, diversos leucocitos liberan distintas sustancias que promueven cambios a nivel vascular y fomentan la activación de las células del sistema inmune. En este proceso también participan proteínas plasmáticas. Algunos de estos elementos fueron mencionados en la clase anterior y corresponden a la histamina, las prostaglandinas, las citoquinas y los productos de las proteínas del complemento. Podemos observar que, por ejemplo, la histamina, liberada principalmente por mastocitos y basófilos, produce un fenómeno de vasodilatación local. Esto genera cambios a nivel de la permeabilidad vascular y favorece la activación del endotelio, un evento necesario para reclutar más células. De igual manera, las citoquinas, producidas por los macrófagos y las células endoteliales, permiten activar el endotelio local, de manera de fomentar el reclutamiento de más células provenientes de la circulación sanguínea. Asimismo, las prostaglandinas y las citoquinas son fuertes estimulantes de otras señales, tales como la fiebre, el dolor, entre otros. De esta manera, la liberación de estas sustancias favorece el aumento de circulación a nivel local, en las cercanías del daño. De esta manera, podemos aumentar el reclutamiento de leucocitos en general provenientes desde la circulación, de manera tal de enfrentar de mejor manera a la infección. El aumento de la circulación, estimulada principalmente por la presencia de histamina y prostaglandinas, estimula además fenómenos ligados a la migración de leucocitos y proteínas hacia los espacios intersticiales. Para poder garantizar la migración de células, a nivel del endotelio se genera la expresión de denominadas proteínas de adhesión. Estas proteínas fomentan la atracción de los leucocitos presentes en la circulación hacia las zonas de daño. Para ello, las proteínas de adhesión logran fijar a los leucocitos, los cuales generan un fenómeno denominado rodamiento. En este rodamiento, las proteínas de adhesión frenan la circulación de los leucocitos y favorecen su acercamiento al endotelio. Sumado a eso, existe un fenómeno conocido como extravasación, en el cual tanto células como proteínas pueden salir de la circulación a través de espacios generados entre las células endoteliales, debido a una contracción de las mismas células. De esta forma, leucocitos y proteínas circulantes en la sangre pueden atravesar entre las células endoteliales hacia el intersticio. De esta manera, las distintas sustancias producidas durante el proceso de inflamación favorecen el reclutamiento de nuevas células y generan los eventos asociados a la respuesta inflamatoria, entre ellos la vasodilatación, el aumento de la permeabilidad vascular, la quimiotaxis o movimiento mediado por sustancia química, lo que estimula el reclutamiento y activación de los leucocitos. De forma adicional, se genera fiebre y dolor, y cuando esto se descontrola, se puede producir una lesión tisular si estos mediadores aumentan en cantidades muy altas. Debido al aumento en la perfusión, esto fomenta la acumulación de líquido a nivel intersticial. Ese líquido, además, está enriquecido en proteínas que provienen de la circulación. Este líquido es lo que se conoce como exudado. El desarrollo de dolor y de fiebre son dos respuestas naturales durante el proceso inflamatorio.
El dolor permite alertar al sujeto de la presencia de un daño a nivel tisular. De esa manera se asegura la protección del área afectada. Por otro lado, en la estimulación de la fiebre está relacionado con la sensibilidad de algunos microorganismos que son incapaces de resistir los cambios de temperatura. Una vez activadas las células del sistema inmune, comienza el proceso de eliminación del agente extraño. En este punto, las células fagocíticas, tales como los macrófagos, se encargan de fagocitar al microorganismo. Esto lo hacen a través de receptores que estimulan la fagocitosis y la formación de una vesícula denominada fagosoma. Este fagosoma, que contiene el microbio, es fusionado con una lisosoma que contiene enzimas de destrucción. Junto a eso, la expresión de ciertas enzimas en la membrana del fagolisosoma, la nueva estructura formada, favorece la producción de radicales libres, tales como el óxido nítrico y el radical superóxido, para favorecer la destrucción del patógeno. Durante el proceso de eliminación del patógeno, ocurre el procesamiento de algunos fragmentos que son utilizados para la maduración de linfocitos. De esta manera, se generan tanto los linfocitos citotóxicos y reguladores como los linfocitos B que producen los anticuerpos. De esta manera, es posible desarrollar la memoria inmunológica. Para ello es importante que el antígeno microbiano sea presentado a los distintos linfocitos. Para fomentar el desarrollo de esta memoria, es necesario además la presencia de moléculas que sean utilizados como coestimuladores. Entre estas sustancias se incluyen fragmentos de las proteínas del complemento. De esta manera, los linfocitos pueden ser activados y se genera la proliferación de estos linfocitos, de manera tal de generar la respuesta adaptativa en el sistema inmune. Cabe destacar que para generar la presentación del antígeno, las APCs deben, una vez procesado el patógeno, deben desarrollar una estructura de ligando que favorezca esta presentación. Para ello, fusionan fragmentos generados del microorganismo con una estructura proteica denominado complejo principal de histocompatibilidad, o CPH, tal como lo comentamos en la clase anterior. De esta manera, el CPH unido al fragmento de antígeno sirve como un ligando que activa a los distintos linfocitos. En este caso, los linfocitos cooperadores se denominan CD4, mientras que los linfocitos citotóxicos tienen la denominación CD8. De forma análoga a lo que ocurre con los linfocitos T, los linfocitos B también requieren la presentación de un antígeno y de las señales provenientes de los linfocitos T y otras sustancias cooperadoras. De esta manera, los linfocitos B proliferan y generan el desarrollo de nuevos anticuerpos. Una fracción de estos linfocitos B se convierten en linfocitos B de memoria, lo que significa que van a estar a disposición en el caso de una nueva reinfección. Una vez que el microorganismo está completamente destruido, se comienza la resolución de la respuesta inflamatoria aguda. Para ello, los linfocitos reguladores producen citoquinas de naturaleza antiinflamatoria, entre ellas la interleuquina 4, el factor de crecimiento tumoral beta o TGF-beta, la interleuquina 10 o 13. Este tipo de señales estimula la apoptosis de células senescentes o que ya no tienen mayor utilidad y de neutrófilos para que dejen de activar el resto del sistema. En conjunto, además, estas señales estimulan la regeneración o cicatrización del tejido, como lo discutimos en una clase anterior. Un elemento importante dentro de los fenómenos ligados a la resolución de la respuesta inflamatoria es el efecto que produce el cortisol. El eje hipotálamo-hipófisis promueve la producción de cortisol a nivel de la glándula suprarrenal. Este cortisol inhibe la síntesis
de otras sustancias proinflamatorias, entre ellas las citoquinas TNF-alfa e interleuquina 1 y de especies reactivas derivadas del oxígeno. Un aumento en los niveles de estrés y por ende un aumento en los niveles plasmáticos de cortisol puede tener un efecto deletérea al suprimir la respuesta inmune, algo comúnmente observado en personas que sufren algún estrés. De forma análoga, el uso de fármacos que simulan la estructura del cortisol son utilizados ampliamente como inmunosupresores, particularmente en situaciones asociadas a trasplante de órganos o en enfermedades autoinmunes donde el sistema inmune está activo de manera descontrolada. De manera adicional, los linfocitos también sufren una apoptosis varios días después de la infección. Un porcentaje de esos linfocitos es capaz de sobrevivir de manera tal de fomentar el desarrollo de la memoria inmunológica. Este fenómeno es conocido como contracción. Hay que considerar que una vez ocurrida la infección, los linfocitos aumentan sus niveles aproximadamente a los 7 días después de iniciar la infección. Y una vez que se destruye completamente al patógeno, recién ahí ocurre esta contracción para llegar a los niveles normales de linfocitos. Si vemos la escala temporal, debemos considerar que el reconocimiento de los antígenos ocurre al instante en que el patógeno ingresa a nuestro sistema. Y durante las primeras horas es el sistema inmune innato el que media todas las respuestas. Una vez que se activa los diferentes linfocitos, ocurre la expansión clonal de sus distintas formas, tanto linfocitos T como linfocitos B. Asimismo, ocurre la diferenciación de los distintos linfocitos para generar linfocitos efectores y productores de anticuerpos, lo cual ocurre cerca del día 7 de la exposición al patógeno. En muchos casos, la manifestación de los síntomas ocurre solamente en un tiempo muy acotado de este proceso, lo que no significa que usted no tenga una infección. Una vez contenido el agente causante de la infección, comienza la contracción para volver a los niveles normales, lo cual puede ocurrir cerca de 14 días después de iniciada la infección. Como ya hemos mencionado, el que exista un porcentaje de linfocitos que hayan sobrevivido a esta contracción nos permite desarrollar una memoria inmunológica. Como les mencioné anteriormente, la presentación del antígeno es un evento crucial para poder desarrollar la especificidad de los linfocitos tanto B como T. Esta memoria inmunológica asociada a estos linfocitos puede durar por años o incluso para toda la vida. Como ya lo describimos anteriormente, la exposición inicial a un antígeno genera el desarrollo de una respuesta inmunológica. Cuando ocurre el primer contacto, se le denomina respuesta inmune primaria. En esta ocasión, nosotros desarrollamos la respuesta inflamatoria tal como la hemos descrito anteriormente. Al finalizar esta respuesta inmune, se genera la contracción de los linfocitos, dando lugar a los linfocitos de memoria. Si ocurre una segunda infección con un patógeno ya conocido, la respuesta que se genera es de tipo secundaria. En esta ocasión, la presencia de anticuerpos genera la activación de la respuesta inflamatoria de una manera mucho más rápida a que si fuera la primera vez. De esa manera, no solamente la respuesta es más eficiente, sino que además ocurre con una intensidad mayor producto de la presencia de estos anticuerpos. De esa manera se estimula la expansión de nuevos linfocitos en cantidades mucho mayores que la primera infección. El hecho de entrar en contacto con el agente microbiano y el desarrollo de una inmunidad es lo que se conoce como inmunidad activa. En este caso, nuestro cuerpo desarrolla no solamente los anticuerpos, sino que también linfocitos que favorecen el establecimiento de la memoria. Este mecanismo nos permite el desarrollo de inmunidad mediante el uso de las vacunas. Las vacunas están diseñadas con fragmentos de algún patógeno o con patógenos atenuados que producen menos daño que el patógeno completo. Sin embargo,
También es posible transferir solamente los anticuerpos desde un individuo donante. En este caso, hablamos de inmunidad pasiva. Si bien la persona que recibe estos anticuerpos tiene la capacidad para enfrentarse al patógeno, no va a desarrollar memoria por cuanto no genera la activación de la respuesta inmune. Tal como lo mencionamos antes, la resolución de la respuesta inflamatoria es un evento clave para controlar el daño producido por las mismas células del sistema inmune. Sin embargo, si eso llegase a fallar, se puede producir una inflamación crónica. Esta inflamación se asocia a infecciones persistentes, ya sea por micobacterias, hongos u otros patógenos que no son erradicados. También se asocia a la exposición prolongada a agentes con algún potencial tóxico y a fenómenos autoinmunes, donde la capacidad del sistema inmunológico para frenar su activación está comprometida. Una característica de la inflamación crónica es la presencia de infiltrados de macrófagos y linfocitos en las áreas donde ocurre este daño. Eso está muy asociado con la destrucción celular en esas zonas. Debido a esto, existen intentos por parte del tejido dañado por repararse a sí mismo. Como ya mencionamos antes, la reparación de cualquier tejido está ligado a la regeneración de células, pero si eso no es posible, se genera la formación de una cicatriz. Cuando la lesión tisular es persistente, se favorece el desarrollo de un tejido cicatricial denominado fibrosis. Una característica importante en los procesos de la inflamación crónica es la presencia de los macrófagos activados en las zonas de daño. Por distintos elementos, se produce un aumento en la producción de intermediarios proinflamatorios que mantiene activos los macrófagos incluso en ausencia de un daño real. En este caso, es el macrófago activado el que produce la lesión tisular, mediante la producción de un número elevado de especies reactivas del oxígeno, de proteasas que modifican el tejido y de citoquinas que estimulan aún más el proceso inflamatorio, aun cuando un patógeno no está presente. De esta manera, la inflamación crónica y la activación de macrófagos y linfocitos de manera aumentada genera tres eventos importantes. Por un lado, una proliferación de fibroblastos, células endoteliales y células fibrogénicas que buscan tratar de reparar el daño. Estas células, más la incorporación de señales de tipo citoquinas, generan un aumento en la producción de colágeno, que como vimos es una parte esencial en la formación de una cicatriz. Sin embargo, como parte del proceso de activación de los macrófagos, se produce una reducción en la actividad de las enzimas metaloproteinasas. Estas enzimas están ligadas a la degradación del colágeno, evento necesario para la correcta remodelación del tejido. Tanto el aumento en la síntesis de colágeno como la menor degradación de este elemento configuran el desarrollo de la fibrosis. Eso conlleva a distintos cambios estructurales en los tejidos afectados. Normalmente, en la inflamación aguda, la resolución de la inflamación conlleva a la reducción del calibre vascular y con ello a la restitución de la función normal en el tejido. Sin embargo, la presencia de este daño aumentado genera cambios a nivel vascular, un fenómeno conocido como angiogénesis, donde se genera vascularización nueva. De manera adicional, y como lo hemos mencionado anteriormente, también se produce la necrosis de las células que forman el tejido normal. Y esas células eliminadas son reemplazadas por una cicatriz de colágeno. De esta manera, el tejido comienza a perder la función normal que tenía antes del daño. Los mecanismos asociados al desarrollo de la inflamación crónica varían según el órgano y según el proceso involucrado. El hecho que ocurra inflamación crónica sin haber una señal de daño, en algunos casos está condicionado a una susceptibilidad personal para el desarrollo de procesos inflamatorios crónicos. Sin embargo, algunos de esos mecanismos no están muy claros en relación a qué elemento es el que activa el proceso crónico. En la mayoría de los casos,
suele ser un daño que no ha sido resuelto de manera adecuada, vinculado a procesos patogénicos previos. En resumen, la activación del sistema inmune produce cambios vasculares que aumentan el flujo sanguíneo y la permeabilidad vascular, lo que favorece el reclutamiento de leucocitos. La fagocitosis y posterior destrucción del agente patógeno es un evento clave para la activación de linfocitos B y T y el desarrollo de la memoria inmunológica, lo que asociamos a la inmunidad activa. La resolución de la respuesta inmune es necesaria para terminar el proceso e incluye la apoptosis de células que no se requieren. Una falla en la resolución de esta respuesta puede llevar al desarrollo de una inflamación crónica, que atenta contra la función del tejido. Nuevamente les incluyo la bibliografía y les recomiendo la lectura del capítulo de inflamación aguda y crónica del libro Robbins y Cotran, Patología Estructural y Funcional. De manera adicional, el capítulo 6, que habla acerca de enfermedades ligadas a leucocitos, puede ser bastante útil para entender algunos procesos particulares ligados a estas células. Nuevamente, quedo atento a sus consultas y les deseo una buena jornada. Hasta pronto.